Hola, muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a Luz Parrondo, conocida por muchos de vosotros porque aparte de estar en Change for Economy, ella es la directora del Máster de Contabilidad y Finanzas y profesora también de la UPF Barcelona School of Management. Luz, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Jordi, muchas gracias por invitarme, un placer. No, hombre, faltaría. Vamos aquí recopilando valor, que es lo que somos todos, ¿eh? Somos very important person por esto, por el valor que generamos y compartimos con los demás. Aquí el rol de la naturaleza colaborativa. Está con nosotros también Marc Tomás, que nos acompaña. Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Bien, como responsable del nodo de aprendizaje que estamos desarrollando en Change for Economy. Bien, Luz, la entrevista básicamente va a ser un monólogo de lo que nos vas a ir explicando. Si Marc quiere preguntar algo, es vivo directo. Tenéis al final, bueno, veréis en la carátula los datos de contacto, podéis hablar con Luz desde nuestra plataforma, así filtráis directamente y a ella le llega lo que queréis y seguramente os contestará, o si no, cuando pueda, ¿eh? Que cada uno se organiza como puede. Luz, cuéntanos, por favor, ¿quién es Luz, esa mujer? Pues mira, es alguien que yo diría que está en constante cambio, porque yo cada cierto tiempo cambio bastante y aunque me inicié en el mundo financiero contable profesional, porque entré en la empresa, tras acabar la carrera yo entré y trabajé como controller financiero y luego llegué a directora financiera en diferentes pymes, pero llegó un momento en que no estaba como a gusto o conforme, que quizá por esa inquietud que tenía dentro. Entonces dejé la parte más profesional y me dediqué al mundo académico. Entonces a los 38 fue cuando empecé a hacer el doctorado y una vez que fue en manipulación contable, por toda la que había hecho quizá durante mi vida profesional. Y bromas aparte, me interesaba ese tema, pero después lo abandoné cuando descubrí el mundo de blockchain, que fue mientras hacía el doctorado. Y entonces, a partir del momento en que me doctoré, aunque mis clases están en finanzas y en blockchain, yo hago toda la parte de análisis de estados contables y algunos derivados financieros, etcétera, etcétera, como docente, pero también doy clases de temas de blockchain, de todo el tema DeFi, todo el tema fintech en general, es decir, todo lo que son estas tecnologías, especialmente blockchain aplicadas a las finanzas, a la contabilidad, a la regulación, a la auditoría, etcétera, etcétera, es donde me especializo tanto en la docencia como en la investigación. Ahora mi investigación está prácticamente al 95% centrada en temas de regulación para cómo regular o determinar los tokens, a nivel contable específicamente o a nivel empresarial, y ahí es donde, digamos, reside mi mayor know-how. O sea, que eres una constructora nata de la blockchain. Constructora intelectual, porque, claro, tanto cuando doy clases como cuando hago los artículos, el problema que quizás tengo, y para ello lo que utilizo son profesionales en mis clases, es decir, yo doy toda una parte, pero cuando quiero que los alumnos se expongan a la parte práctica, traigo a alguien, porque no entro mucho en la parte practitioner. Es decir, yo me dedico muchísimo a toda la parte regulatoria, teórica y más conceptual, de ver qué es lo que, cómo nos están impactando estas tecnologías en la empresa y etcétera, etcétera, pero no soy practitioner, es decir, no construyo, a la hora de que me hablas de los nodos, pues no entro, evidentemente tengo algo de Bitcoin, he manejado alguna wallet, pero en la parte práctica soy novel. Sí, de ahí un poco la unión. ¿Sabes que nosotros surgimos en una academia? De esas Mira, cuyo nombre no me acuerdo, ¿eh? Los compañeros de clase nos unimos tres para coger experience, claro, para hacer una con la wallet, práctica, ¿no? sí, Con la un swap. práctica. Y no solo eso, sino como te emborrachas de información cuando te viene de nuevo, para obligarte a hacerlo y aprender. Es la Claro, forma de compartir así en grupo. Se apuntó todo el curso anterior, los profesores, porque esto es formación constante. Luego, mucho después conocí a Mark con su método Kaizen, que es lo mismo. En este ámbito de la formación, bueno, nos has contado un poco por encima, no has
hablado mucho de la persona en sí, de los estudios. Eres de Barcelona, creo. No soy Espera, Barcelona, no soy de ¿no? Barcelona. No soy de Barcelona. Ah, Por eso quizás estoy más fíjate, cómoda hablando castellano, no. Mis padres, bueno, mi padre es alicantino, mi madre es catalana, de 28 apellidos catalanes para arriba, todo se nos pierde la historia. Y sí que toda mi familia por parte de madre es catalana, del Bages, y la tengo aquí, pero yo nací en Bilbao, porque mis padres allí se casaron y fueron. Luego me eduqué prácticamente todo hasta los 25 años en Alicante. Y ya vine aquí con 25 años. Y bueno, aquí sí me he casado y he tenido a mi hija y entonces, que son tanto mi marido como mi hija catalanes. caramba. Y hablo catalán porque mi madre habla catalán y parte de mi familia habla Claro, catalán, pero el, no soy nacida, aquí. el catalán es una lengua española. Si no se habla aquí, ¿dónde se va a hablar? ¿Dónde se va a hablar? Efectivamente. Igual somos parientes, porque mi bisabuelo fundó la plaza de Ontiniente en Mira, Alicante. Ontinyent, Sí, Ontinent. Canterreta. Sí, ahí está. Bueno, visto, o sea, que eres una persona normal, de carne y huesos, que andas. Cuando no estás dando clases o dirigiendo esto, ¿Qué hago? si haces esto, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora voy ¿Se mucho de puede saber? camping. Camping es lo que me ha gustado. Ahora estamos con mi Es lo marido, que nos vamos toca. de camping y nos vamos a la naturaleza e intentamos estar muy en contacto con ella. Y en verano nos vamos a ir por Galicia, en plan así, en plan tienda, nada de cabañas ni nada. O sea, intentar caminar mucho en la montaña, pues, a restaurantes, al cine, lo normal. No tengo nada muy espectacular que explicar. Sí, no, disfrutar un poco las cosas de la vida Sí. y la gastronomía, La gastronomía, la supongo. naturaleza es quizá lo que más me atrae. Y el cine. Si tendría que resumirlo, sería el cine, la gastronomía y la naturaleza. Genial. Y a nivel blockchain o de DeFi y todo esto, ¿tienes iniciativas? ¿Vas haciendo tus pruebas? ¿Tus mini Poquito, proyectos? poquito. Te he de decir que, mira, ¿qué me pasa a mí? Yo soy extremadamente, bueno, todavía hay gente que lo es más, pero soy bastante conservadora. Y la forma en que yo me aproximo a esta tecnología no es tanto el learning by doing, totalmente contrario a ti. O sea, yo es learning by analyzing, o como te he explicado antes. Por lo tanto, he entrado en algo, ahora estoy planteándome, porque lo necesito hacer con muchísima calma, lo necesito hacer sobre todo no porque no me fíe, porque creo que tengo el conocimiento suficiente. Es decir, yo aconsejo a la gente dónde meterse, cómo meterse, de qué forma meterse, qué pasos dar para que no te timen, porque ya sabemos que aquí en este mundo, y sobre todo cuando desconoces, puede ser muy peligroso, y en cambio apasionante cuando sabes y dominas. Y sí que puedo yo decirle a la gente por dónde tiene que entrar. Es decir, yo sabría hacerlo, podría entrar perfectamente, pero no me atrae la parte más práctica de estar, por ejemplo, en DeFi haciendo borrowing and lending. No tengo ningún tipo de interés en hacerlo, sobre todo porque el tiempo que me tomaría hacerlo, yo no dispongo de él, es decir, prefiero hacerlo en otras cosas, prefiero dedicarlo, porque creo que es una actividad que, quieras que no, te roba muchísimo tiempo. Estar pendiente tú y sobre todo de forma descentralizada, cuanto más descentralizada, más responsabilidad sobre uno mismo cae, porque no puedes decir, mira, entro como en un banco, no, meto aquí un ETF, me lo lleva un gestor, etcétera, etcétera. Y yo soy muy cómoda en este respecto, yo prefiero que me lo haga alguien. Entonces, en este sentido me criticáis mucho los que sois muy practitioners de que no me meto. Bueno, ahora quizás sí que voy a meterme algo en real estate y en tokenización de real estate, que es lo que me está llamando más, y ya estoy dando los primeros pasitos para hacerlo, pero realmente soy perezosa. En estos temas es más una cuestión de pereza que no una cuestión de desconfianza. Yo creo que tengo la confianza plena por el conocimiento, pero no me apetece. Sí, yo aún diría más. Es que eres una autoridad. Entonces, has de vigilar la reputación, lo que apoyas, lo que no. Sí, realmente papeles como el tuyo son muy necesarios. Quizá eso, de forma indirecta, a mí, claro, yo hablo mucho de muchas cosas, hablo mucho en mis artículos cuando escribo y me gusta sentirme neutra. Es decir, si entrara en algo, normalmente nos hacemos como muy flojos, es como ser del Barça o del Madrid o del Español. Creo que hay un punto en el que, sobre todo en esta comunidad, yo cuando entro en clase,
muchas veces a los alumnos les intento decir, mirad, esto es muy emocional. Todo el mundo de blockchain es muy romántico y emocional, sobre todo su nacimiento. Y la gente lo toma con una pasión que se parece mucho a ser hincha de un partido de fútbol. Es decir, yo soy Cardano, yo soy Ethereum, yo soy maximalista de Bitcoin. Es decir, se posiciona a la persona con una vehemencia y con una especie de pasión y dedicación y como lealtad hacia un sector o una especie de mundo específico y pequeño en la que yo no quiero entrar. Yo no quiero posicionarme dentro de ni del maximalista de uno, ni del otro, ni creo que uno es mejor que el otro. Yo quiero permanecer bastante imparcial y ser capaz de evaluar y de analizar desde una perspectiva un poco con un zoom amplio, que creo que si estuviera muy metida no podría tenerlo. Genial, sí, lo sé. Lo sé. Mira, básicamente por eso nosotros creemos lo mismo. Por eso tenemos el 4 como base. Porque con el 4 nos reímos del dinero. El dinero, al fin y al cabo, queda mal decirlo a ti, que haces DeFi y a mí, que también lo uso como... Pues que al fin y al cabo solo sirve para comprar cosas. Y nada más. En la blockchain ha empezado a ser negocio, activos, que pueden, muy volátiles, ya sabéis. Por ahí quedan, hacemos esto, compartir ese valor entre todos. Dime, ¿nos recomendarás un poco o hablarás de nosotros algún día en tus alumnos o artículos? No, no lo sé. Trato, si te soy sincera, de no hacerlo. Ya, Trato de no hacerlo. Yo les explico lo que existe y explico que existen comunidades, porque cuando ellos preguntan por ¿y cómo sé que no es un fraude? Esto se pregunta mucho. Y yo muchas veces les contesto, es que primero, si tú no sabes, por ejemplo, lo que es staking, por decir un nombre, ya no deberías entrar. Primero te tienes que formar y segundo, tienes que entrar dentro de alguna comunidad. Existen comunidades en Barcelona y en las redes, y si queréis en este contexto a lo mejor puedo mencionar varias comunidades, entre ellos sí, por vosotros, favor. que lo que hace es que cada vez nos conocemos más, es decir, el hecho de saber quién es quién. Por ejemplo, no sé, Tutelus, yo sé quién es el de Tutelus, Rental, yo sé quién es el que ha fundado Rental, porque les conozco, porque nos hemos visto en diferentes eventos y lo conozco desde que esto se estaba creando, es decir, nos conocemos entre nosotros, los que estamos más o menos metidos dentro de este mundillo, sabemos quién es quién y podemos entender cuando alguien es externo y lo único que quiere es venir a coger el dinero y estafar o cuando alguien realmente pertenece a una comunidad. Y estar dentro de una comunidad de alguna manera es cierto, no diría 100%, pero te da cierta seguridad antifraude y ya solamente por cómo compartimos, es decir, vosotros ya lo hacéis en vuestro chat en el que estoy, compartís, pues, este ha sacado esto, este cuidado, esto no sé qué, es decir, son formas de poder, de una forma quizás más informal, educarse en quién lo hace bien, quién lo hace, porque al final, aunque intentemos hacerlo bien, imagínate que queremos hacer un proyecto en el que no pensamos hacer fraude y no pensamos cometer fraude, pero al final sale mal, como en las empresas, al final los proyectos pueden salir mal y lo haces con toda la intención del mundo. Pero una cosa es que el proyecto que tenía toda la voluntad de ser bueno, digamos, al final no haya llegado a un buen puerto, y aquel que ya nace viciado y que ya nace con cierta, digamos, olor o pestilencia a fraude. Entonces, yo creo que esto sí que vuestra comunidad, como muchas otras, pero yo creo que vuestra comunidad es una comunidad seria en este respecto, estáis ahí para compartir, para entender mejor quién es quién, qué hace cada persona, cuáles son los proyectos que merecen la pena, tratar de detectar qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor. Podréis hacerlo con más o menor éxito, no estoy diciendo de que todo lo que digáis es siempre perfecto y que todo el mundo tenga razón, existen debates y yo creo que tenemos que estar abiertos a estos debates y a generarlos porque aunque no estés de acuerdo en el debate, aprendes. ¿No? O sea, tú puedes estar defendiendo un DeFi o un proyecto y yo no estar de acuerdo en él, pero en la defensa estamos todos aprendiendo y por lo tanto creo que es ya solo por esto, por dar visibilidad y transparencia, estas comunidades que yo creo que es lo que te interesa, son necesarias. Gracias, nos da mucho aliento. Ya, y la verdad, porque encontramos nuestra luz, nunca mejor dicho, en todos vosotros. Y ahora especialmente en ti. ¿Sabes que en C4E hay servidores públicos, Mossos Escuadra, policías nacionales, que a título personal se dedican a ayudar a la gente? Y en esta línea que tú has sacado una cosa muy concreta, que es que un proyecto puede salir mal, puede fracasar, puede hacer fallida.
Y esto es un derecho que tienen los empresarios, las personas, a que les vayan mal las cosas. Cualquier contencioso en este sentido va por la vía civil, administrativa. Pero lo que sí persiguen son las estafas por la vía penal. Claro. Eso puedes ir, estas personas te pueden asesorar incluso qué te ha pasado a codificarlo para que puedas ir a hacer una denuncia en cualquier comisaría del mundo, porque todo está basado en las mismas leyes. Eso estamos avanzando bastante y me alegro. Sí, la verdad, no solo es Hacienda lo que nos une, nos une, pero no solo es esto. Oye, pues te quería preguntar por las comunidades como Change for Economy, ya lo has dicho, muchísimas gracias. Te voy a hacer unas 2 preguntas candentes para ir finalizando el tema y acabaré con una tercera, ¿vale? Libertad financiera, ¿te suena? Uf, ¿a quién no le suena? No se habla de otra cosa. Mira, yo precisamente además estoy escribiendo un libro que no es sobre libertad financiera, pero sí sobre educación financiera. A ver, yo creo que es un concepto que se está tergiversando enormemente y sobre todo en cierto sector muy joven. Yo escucho mucho podcast y ahora en el tema de los podcasts, esto de la libertad financiera, sobre todo en el sector más joven, está teniendo mucho boom. Entiendo la libertad financiera, lo que persigue y creo que es bueno. Es decir, entendiendo la libertad financiera como educación financiera que nos hace falta a todos. Y que no solamente sean unos pocos los que pueden, digamos, beneficiarse del hecho que sea el dinero, o sea, no solamente el dinero que tú generes sea fruto de tu esfuerzo físico, cognitivo, es decir, trabajando, ¿no? Salario, y la única cosa que tú puedas ganar en tu vida es a través de un salario, sino que además tú con tu dinero puedes hacer una serie de gestiones en las que te vaya produciendo pues rentas pasivas, te puedas hacer inversiones, etcétera, etcétera. Para mí esto es educación financiera. Pero el término libertad financiera se está utilizando como el término de blockchain, es decir, cualquiera cualquier concepto que pueda atraer masas es susceptible de ser utilizado fraudulentamente o de forma no adecuada. Por lo tanto, creo que existen ciertos actores que están con la bandera de la libertad financiera y lo único que persiguen es aprovecharse de la ignorancia o de la credulidad y también de la ambición y de la pasión de ciertas personas y sobre todo jóvenes y están abusando de ellos. Es decir, yo muy a favor de la educación financiera y de que todo el mundo puede adquirir esta educación financiera para llegar más allá, pero venderles a los chavales jóvenes, no te preocupes que vas a conseguir tu primer millón antes de los 30 y vas a poder comprarte un Ferrari y vas a poder tener millones sin poder trabajar, que esto es lo que están vendiendo, a mí eso me parece mucho más que un fraude. Entonces, igual que en blockchain, es decir, a mí cuando los periodistas me preguntan, ¿crees que blockchain es un fraude? No, blockchain es una tecnología espectacular y maravillosa que por algunos digamos, entes o individuos se está utilizando porque atrae como la miel a las abejas y atrae a la avaricia del ser humano, que al final todos queremos, ¿no? Tenemos cierto nivel de avaricia y queremos ganar mucho dinero rápido y fácil. Y es esta venta de los tokens, los NFTs, de no sé qué, el DeFi, todo esto huele a dinero y atrae, y algunos lo utilizan muy mal utilizado para hacer daño. Pues lo mismo en la libertad financiera. Se puede utilizar para atraer un perfil de gente para que te paguen cantidades para unas formaciones o irte a unas conferencias que sé que hay multitudinarias y que lo único que hacen es lavarte el cerebro, que me parece que está muy mal utilizado. Pero si se utiliza bien, se hace con precaución, con calma, con cierto nivel de inteligencia y sosiego, creo que la libertad financiera, entendida como no algo que te permite dejar de trabajar y ser millonario, sino algo que te permite apalancarte en el dinero para digamos, multiplicarlo, dar un multiplicador a ese dinero que tú ganas o ese trabajo, ¿no? Que tu trabajo de alguna manera tenga un por 3, un por 4 o un por 2, que de otra manera a lo mejor sería más difícil. Sí, sin duda. Hay mucho FOMO detrás de este concepto, pero has analizado las partes duras de que es muy bueno que todos abráis los ojos con esto, pero nosotros vamos un poco más allá, porque pensamos que la libertad financiera realmente sirve para descentralizar y para democratizar. Palabra que muchos se ríen de esto, pero es esto, empoderar a la persona, al usuario, a que tenga su wallet. ¿Para qué? Para que tenga sus datos, esos datos que ahora tienen los grandes.
que los pueda tener el individuo. Estamos Vale, tú lejos. estás hablando más de descentralización que de libertad financiera. Yo cuando oigo de libertad financiera no la oigo en este contexto, la oigo más en el contexto que te he explicado. Cuando hablamos de descentralización y por lo tanto de que los datos son tuyos, bueno, yo ahí soy muy escéptica. Creo que como concepto es bueno, como todo concepto, ¿no? La democratización, eso es buenísimo, es un concepto maravilloso. El poder del pueblo, esto es un concepto maravilloso. Que yo soy dueño de mis propios datos, esto es un concepto maravilloso. Pero esto es imposible de articularlo a la práctica general. Imposible, a mi modo de ver, esa es la forma que yo lo entiendo. Es decir, para que tú tengas libertad en este sentido, libertad plena, tú has de ser único responsable de tus wallets y de tu gestión hasta el último de los límites. Dudo que las masas o la gran mayoría de la gente tenga ni la capacidad, ni el tiempo, ni la oportunidad, ni el conocimiento para poder hacerlo. Es decir, creo que hay ciertas personas que sí tienen esta capacidad y además es maravilloso porque eres como dueño de tus claves, eres dueño de tu dinero, eres dueño de todo y de tus decisiones, no tienes un intermediario que te está gestionando, sino eres tú mismo el que estás aplicando el DeFi, estás haciendo borrowing and lending, lo estás haciendo todo de forma autónoma y descentralizada y con un empoderamiento y una capacidad. Esto es maravilloso y hay unas personas que creo que esto les puede potenciar, incluso les da satisfacción propia, orgullo, razón de ser y de existir, porque ellos mismos no están dependiendo de nadie, están siendo los que están generándose su propio destino, su propia vida, su propia economía, sus propias finanzas y lo están haciendo del todo personalmente. Pero creo que la capacidad para hacer esto es un porcentaje bajo de la población. La gran mayoría de la población creo que todavía necesita y debe depender de ciertos intermediarios, cierta regulación, cierta protección para que ellos mismos pues no se hagan daño, para que por error, por desconocimiento, por falta de formación, por muchísimas cosas, por descuidos, por un montón de cosas que te pueden pasar, hay muchísimas personas que necesitan pues estar, si no totalmente, pero muy centralizados con alguien que sea el que tenga la responsabilidad de la accountability que dicen de tus finanzas o de tus claves o de lo que sea. Sí, un agente, una persona verificada, autentificada, capaz, todo esto. Ahí vamos encadenando conceptos. Yo he pasado de la libertad financiera a otros conceptos que defendemos, como es este de la democratización, que no defiendo. O sea, estoy por ella, pero no lo defiendo, porque la vida en verdad es meritocrática. No todo el mundo, por ejemplo, ni yo a veces, me merecería votar, porque no me he mirado bien a quién le estoy votando. Votas un poco por sinergia, por el FOMO, por lo que oyes, por simpatía, por otras cosas que no por la realidad. Entonces, bueno, la libertad financiera sí nos lleva al anhelo principal nuestro, que ante el nuevo paradigma que se está extinguiendo el actual marco laboral de las personas, ya no hay un papá empresa que te contrate. Muy poca gente tiene esa suerte o no, porque ahora tienen varios clientes de los cuales viven. Pongamos, tienen 10, 4 buenos, 2 que están en el candelero, los otros 4 que se han de exportar y suman. Y esto les permite ganar tanto más que lo que ganaban. Y ahí nos lleva al penúltimo tema que te quería decir, que es la economía colaborativa. Ese error que ahí nosotros lo hemos contemplado, visualizado de una manera y con los aportes de muchos de vosotros que nos los estáis dando desde hace 4 años que estamos insistiendo en la misma rueda. Bueno, a mí todo lo que sea comunidad y colaborar me parece maravilloso y creo que una de las cosas por las que me enamoré de esta tecnología precisamente es esta capacidad que tiene de aunar a las personas en sus diferentes skills, ¿no? O sus diferentes formas de aportar y contribuir en el valor y cómo puede hacer que sin necesidad, y muchas veces, y eso lo aplaudo, sin necesidad de ese papá empresa o sin necesidad de alguien que sea el que se está llevando todo el rendimiento, podamos ser las personas que aportamos a un proyecto que podamos articularlo de forma que cada uno puede monetizar esa parte del valor que está aportando. Y yo creo que esa es la gran, digamos, ¿no? Es la gran luz, que me has dicho antes, es la gran luz que tiene esta tecnología blockchain y por la que yo me enamoré muchísimo cuando la conocí. Es esta capacidad de, digamos,
como un Lego, ¿no? De unir a diferentes piezas que formen pues un castillo, que formen un puente o que formen lo que sea, siendo cada uno de nosotros esa pieza, y entonces no tenemos como, ¿no? Como ese paraguas de empresarial que hasta ahora siempre se ha necesitado, sino que podemos hacerlo de forma colaborativa. A mí eso me parece fascinante y creo que este tipo de economía se ha hablado desde hace muchos años, pero precisamente esta tecnología la hace cada vez más posible que se pueda articular de una forma más real, por decirlo de alguna manera. Genial, Luz. Pues si de alguna forma los que estáis Pero viendo... un apunte que debo hacerte. Dime. Una vez dicho esto, tan romántico y tan bonito, también soy escéptica en cuanto a que las personas al final debemos ser reguladas. Y esta es la parte que yo más difiero muchas veces con vosotros. Es decir, creo que la blockchain total y absolutamente descentralizada no necesita ser regulada. O sea, cuando algo está total y absolutamente descentralizado, realmente descentralizado, no necesita regulación. Pero si algo no está descentralizado en su totalidad, necesita regulación. Porque la malintención de algunas personas o de algunos, digamos, mecanismos que no estén bien enfocados pueden dañar. Por lo tanto, a falta de plena descentralización, necesitamos cierto grado de regulación para que estas comunidades, esto es lo que opino yo, porque así como Bitcoin, por ejemplo, no necesita regulación porque está 100% descentralizado y esto es maravilloso y para mí es una de las mayores creaciones del ser humano, si consiguiéramos hacer algo tan descentralizado, genial, pero es difícil que lo hagamos. Entonces ahí es donde creo que deberíamos, digamos, aceptar un poquito más la regulación, no aquella que trata de impedirnos, porque ahí el equilibrio es difícil, ¿no? Algo entre que esté regulado y que no sea algo que te paralice, ¿no? Que es en muchos casos lo que ocurre con la regulación. Y ahí es donde estoy yo intentando jugar, intentando buscar esa regulación que no paralice, pero que proteja y que ayude a incentivar. Sí, ahí hacemos una llamada, una querida, un llamamiento a los que saben. Hay mucha gente que sabe, que bueno, ahí estamos. Si quieres lanzar algún mensaje a la comunidad de Chain for Economy, es el momento. Pues no, yo creo que más o menos que continúen con esa voluntad de ayudar, porque creo que es lo que en toda comunidad existe. No creo que por lo menos en esta comunidad for economy o for que habéis creado, es lo que os mueva sea la avaricia o la codicia de haceros ricos. Creo que no es el caso en vuestra comunidad, porque... sino en esta comunidad, si formo parte de ella, sino la de ayudar. Y creo que eso se refleja. Nuestra divisa, si somos como un movimiento hippie, Por eso. No hacemos el negocio que lo hacemos, pero es que no queremos cobrar en dinero, que cobramos en dinero, queremos cobrar en amor, o sea, en tiempo. El tiempo, es todo eso que hacemos para tener tiempo. Tiempo y dedicación es lo único que se requiere por la parte que los miembros, y yo creo que todos lo agradecemos, porque a mí, que soy menos activa, normalmente es por eso, es falta de tiempo o por lo menos que mi tiempo lo dedico a otros ministerios. O sea que se agradece mucho a la gente que estáis ahí y que dedicáis el tiempo a ello. Gracias. Los que os queráis formar bien de una forma seriosa, aquí tenéis debajo en la carátula, veréis el logo, el link de la UPF, del Centro de Estudios, donde es profesora Luz. Muchísimas gracias, Luz. A vosotros. Te deseo lo mejor y nos vemos el año que viene y vemos qué tal ha ido todo. Perfecto. El año que viene, el año que viene, ¿por qué? El año que viene falta mucho, estamos en verano. Para darnos un periodo, para ver cómo ha ido. No todo tiene un porqué, porque vamos... Pues hasta el año que viene. Es que es la forma de estas conversaciones que tenemos a veces en privado, entonces, luego las compartimos. Y cuando pueda la gente se lo ve o lo scrapean, que es lo que se lleva ahora. Van a buscar el minuto lo que interesa. Pues muchas gracias. A vosotros.